Damos infinitas gracias al Señor y quiero, antes de iniciar con la enseñanza, glorificar al Señor porque el Señor ha estado respondiendo a la oración de su pueblo. Damos gracias a Dios que hoy Sarita está acá. Amén. La operación con éxito y glorificamos al Señor por eso. Amén. También glorificamos al Señor porque doña Marta estaba con las defensas por el piso y en cuestión de 2 días el Señor levantó su organismo y vemos una oración contestada. Doña Ilse, que hoy está desde casa, doña Ilse, le mandamos un abrazo. Ha tenido una mejoría considerable también de la bacteria con la que ha estado batallando en su cuerpo. Dios ha estado cuidando de sus hijos también. Y nos gozamos cuando su respuesta es sí, cuando su respuesta es acorde a lo que también está en nuestro corazón como deseo, que sus hijos e hijas estén bien. Así que damos gracias a eso. Bien, como pueden ver, hoy tenemos una de nuestras semanas de concientización misionera. Va a ser una de 4 semanas en el año en la que vamos a dar un énfasis especial a la misión de Dios. Y cuando hablo de misión, no quiero que piense solamente en la misión transcultural, aquellos que están al otro lado del mundo, predicando el Evangelio y expandiéndolo por toda la tierra. La misión tiene que ver con nosotros aquí también. La iglesia local existe producto de la misión de Dios. Porque Dios está en misión, hay iglesias locales en todo el mundo. Y la razón por la que esta iglesia existe es porque hay un Dios que está en misión. Desde aquí nosotros tenemos una misión y hay gente que Dios envía a otras naciones para también seguir cumpliendo la misión. Pero quiero que lo piense así. No lo piense como, misiones, los que están allá. No, misión, nosotros. Y ellos también. Así que vamos a comenzar este tiempo repitiendo juntos esa frase que está arriba, parece que está chiquitita, pero a la cuenta de 3 vamos a decirla todos juntos, ¿ok? 1, 2, 3. Si Dios está en misión, entonces su iglesia también. Amén. Esa es la realidad. Si hay un Dios que está en misión, oiga, no que estuvo, está en misión, entonces su iglesia, hablando de su iglesia universal y la representación visible de todas las iglesias locales en el mundo, están en misión también, para su gloria, por su honor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 12. Este va a ser el texto base y hoy vamos a hablar desde la implicación del texto y vamos a hacer un recorrido panorámico de esta historia de la salvación que Dios ha planeado para la humanidad. Génesis 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y como les digo, vamos a hablar desde la implicación del texto y ya vamos a ir viéndolo en detalle para que podamos hacer un panorama general. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Oremos juntos. Señor, gracias porque hoy como iglesia podemos recordar que existimos para tu misión, Señor. Que existimos para tu honor y tu gloria. Que si hoy tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, es para ser instruidos en ella, para ser animados por ella, para ser conformados a través de ella a tu imagen, para poder cumplir el propósito por el cual, Señor, no solo nos creaste un día, sino que también nos salvaste por gracia, por medio de la fe. Permite que hoy juntos podamos gozarnos al contemplar, Señor, al poder realmente contemplar juntos cómo desde el principio has estado en misión y que esto anime nuestros corazones para nosotros también estar. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, como pueden ver, el tema es un Dios en misión. Y aprovechando que tenemos los chicos por acá, quiero hacerles una pregunta. Chicos y chicas, ¿a quién se parecen ustedes más? ¿A su papá o a su mamá? A ver, Esteban. A los dos, combinación perfecta. Ali, ¿te pareces a los dos también? Ah, andan hoy, que quieren comer afuera, ¿verdad? Mía, ¿te pareces más a tu mamá? Ah, muy bien. ¿Algún otro chico que quiera ser sincero esta mañana? Maripaz, ¿a tu papá? Ok. Ahora necesito que me respondan la siguiente pregunta, pero solo pueden responder cosas buenas. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a preguntar en qué se parecen al papá o a la mamá que dijeron, pero no se vale decir en que soy muy enojón. No, solo cosas buenas, ¿ok? Ali, Ya que entiende. Esta que sí, es argentina y tica. Ok, eso es algo bueno, muy bien. Esteban. Uy, bueno, para Esteban eso es algo bueno. Dice que es loco como el papá. Miren, en que tenés los ojos claros. Muy bien, es un atributo chivísima de tu mamá, ¿verdad? Vean que cuando ponemos a los chicos a describirse y a ver cómo ellos representan de alguna forma a sus padres, encontramos todo tipo de respuestas, ¿cierto? Nacionalidad, personalidad, rasgos físicos, y podríamos pasar todo el día entre todos diciendo en qué nos parecemos y no nos parecemos a nuestros padres terrenales. Y creo que de alguna forma, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, lo que podemos ver a lo largo de la escritura es como desde el inicio Dios había propuesto que fuéramos un reflejo de lo que Él es. Hombres y mujeres creados a su imagen y semejanza, con rasgos divinos, que pudieran no solamente comunicar, sino que pudieran cumplir el propósito por el cual Dios los hizo. Y así como nosotros, como seres humanos, que nacemos en el seno de un hogar, con características que nos hacen reflejar a nuestros padres terrenales, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de ser un reflejo de este Señor. Y este Dios está en misión. Y es parte de lo que tenemos que nosotros reflejar también. Entonces, el objetivo de este ratito que tenemos es que podamos contemplar juntos cómo Dios ha estado en misión desde el principio. Y lo que vamos a hacer partiendo de Génesis 12 es devolvernos y luego adelantarnos en la historia y ver un panorama general de cómo Dios siempre ha tomado la iniciativa, de cómo Él siempre ha estado en misión. Saben, en nuestros contextos hablamos mucho de la iglesia en misión y lo que implica estar en misión. Es muy común que estemos escuchando sermones animándonos a ir. ¿A qué? Bueno, obviamente a predicarle el evangelio a los que tenemos hijos en casa, a nuestros hijos, a los vecinos, al centro de trabajo. Escuchamos sermones constantemente de siendo invitados a ir a naciones donde el evangelio no es conocido o donde hay muy poco conocimiento del evangelio, pero pocas veces reflexionamos en por qué es que la iglesia constantemente está en misión. Lo damos por sentado. Y tiene algo bueno el darlo por sentado, porque creo que el darlo por sentado nos hace conscientes de que esa es la razón por la que estamos en misión, pero tiene algo malo también, porque la misión pierde sentido. Incluso la misión pierde propósito. Y creo que es la razón por la que muchas veces dejamos de estar en misión. Porque sí, nos ocupamos de otras cosas y dejamos de estar. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver en primer lugar la iniciativa divina. Y eso quiero verlo desde la implicación del versículo 1 de Génesis 12. Vean que dice, y el Señor dijo a Abraham.
Ahora, siempre hablamos de la fe de Abraham y de la respuesta de Abraham al llamado de Dios. Pero lo cierto es que Abraham no hubiera podido responder al llamado de Dios si Dios no se le hubiera presentado y lo hubiese llamado. No vemos en el texto a Abraham diciendo: hey, Señor, aquí hay un ser humano que quiere hacer tu voluntad. Por favor, vení, decime lo que tengo que hacer y yo voy. Vemos a un ser humano en su tierra adorando a sus ídolos y a un Dios interviniendo en su familia y diciéndole: Abraham, vete de tu tierra. Deja tu parentela, la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y la pregunta que naturalmente nos tenemos que hacer al ver esa implicación del texto es: ¿por qué Dios llamó a Abraham? Y voy a adelantarme, ¿por qué lo llama? Para bendecirlo, para que sea de bendición a las familias de la tierra. ¿Cuál fue la razón por la que Dios llama a este hombre? Y tenemos que devolvernos al acto de creación. Vaya conmigo a Génesis 1. Génesis capítulo 1. Y nos vamos a devolver a la creación del hombre y ver por qué fue que el hombre fue creado. El propósito inicial de por qué es que el hombre y la mujer, el ser humano, fuimos creados. Versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre en la imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, vemos a Dios por medio de su palabra creando todo lo que hoy existe. Vemos, después de que por su palabra crea todas las cosas, dice que en el consejo divino, en su pluralidad divina, va a crear al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, y lo crea con propósito. Primero, vean que claramente lo que dice es que es creado a su imagen y semejanza. Y cuando hablamos de que el ser humano fue creado de imagen y semejanza, lo que quiere decir es que Dios lo crea para que lo pueda representar en la tierra. Y no que lo represente de cualquier forma. Vean que inmediatamente va a decir que tiene que sojuzgar la tierra, que tiene que ejercer dominio sobre la creación. Y el propósito por el cual Dios crea al ser humano es para que este ser humano sea un representante de este creador rey, ahora haciendo ¿qué? Gobernando la humanidad, siendo un reflejo de su gloria. Y ese es el propósito por el que el ser humano es creado. El acto de creación tiene propósito. Y vemos que Dios también le dice que se multiplique, que crezca y se multiplique. ¿Por qué? Porque el hombre, siendo creado de imagen de Dios, tenía la responsabilidad de reproducirse, y entre más personas hechas a la imagen de Dios podían repartirse mejor los roles para gobernar lo que Dios había creado. Porque ese era su mandato divino. Y vemos a un Dios que literalmente toma la iniciativa de crear. Vean que el texto no dice que Dios estaba pensando qué hacer y se le ocurrió crear. No, él toma la iniciativa. Él dice: Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Fue lo que él quiso hacer. Fue su iniciativa lo que lo movió a crear. Hacer una humanidad que lo representara gobernando para su gloria. Y dice el versículo 31 que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Su creación era y es, creo todavía, en gran manera buena. No hizo nada sin propósito. No hizo nada por casualidad, todo fue con una causa. Y lo que podemos ver a partir de este texto es que este Dios creador rey, lo que quería era que el hombre y la mujer, el ser humano, pudiera representarlo en esta tierra gobernando su creación.
El acto de creación es lo que nos dice. Lamentablemente el hombre, antes de que siquiera empezara a reproducirse, tomó una muy mala decisión. Y lo que vemos en pantalla, vamos a ir en una progresión viendo este panorama. Si pasan, eso es, gracias. Vemos que hubo una creación, hay un propósito por el que Dios crea, hay un propósito por el cual pone al ser humano en la creación, pero el ser humano toma una mala decisión y ahora hay una caída. Y el hombre fracasa en la tarea de gobernar la creación para la gloria de Dios porque ha pecado contra su creador. Y eso es lo que vemos en Génesis 3. El hombre pecó. Y las consecuencias han sido fatales desde entonces. Vea conmigo Génesis 3:6. Después del diálogo que sostiene con la serpiente, dice Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahora lo que vemos es que fracasa el ser humano en su propósito de gobernar y hace una declaración de independencia de su Señor y de forma autónoma decide ahora lo que Él quiere hacer. Hay personas que le han puesto nombre a este pecado original y le han puesto 1000 nombres, que fue orgullo, que fue vanagloria. Yo lo que leo en el texto es que fue desobediencia. No podemos pensar como dos seres humanos que no tenían pecado, ¿cierto? Ellos estaban sin pecado cuando pecan. Y podríamos pensar muchas cosas. El texto dice que desobedecieron. En lo que realmente ellos fallaron fue que Dios había dicho no coman, escucharon otra voz y comieron. Desobediencia. Y las consecuencias fatales hasta nuestros días. Es más, nuestro corazón, un reflejo del corazón de Adán y Eva, yendo en contra de la palabra de Dios constantemente, haciendo lo que Dios dice que no hagamos. Hasta nuestros días. Desobediencia a lo que Dios había establecido. Y ahora tenemos a portadores de la imagen de Dios, o sea, seres humanos, al igual que el resto de la creación, bajo los efectos devastadores del pecado. Y Dios en medio de ese escenario tomando iniciativa. Y véalo conmigo, vea Génesis 3:9. Ellos acaban de pecar, hay una separación por el pecado ahora para con Dios, pero Dios en versículo 9 dice que llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y este Dios, creador, rey, contra quien acaban de pecar los seres humanos, ahora viene y busca al ser humano. Y le pregunta, ¿dónde estás? Toma iniciativa el Señor en acercarse. Y no solo toma iniciativa en acercarse, vea versículo 21, ahí mismo. Dice que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. O sea, no solamente los busca después de haber pecado, sino que cubre la vergüenza que se había descubierto ahora producto del pecado. Sin ninguna intervención humana, sin ninguna muestra del ser humano, de nada para Dios tomar iniciativa y buscarlo y cubrirlo de la vergüenza de su pecado. Y no solo se queda ahí, vea versículo 22. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines
y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Parece trágico. Es más, no parece trágico. Es trágico lo que el hombre hizo, lo que el ser humano hizo. Es trágico que haya tenido que ser expulsado del huerto del Edén, pero ¿saben qué? Es un acto de gracia de Dios haber expulsado al ser humano del Edén. ¿Saben por qué? Porque el texto lo que dice es que de no haberlo expulsado, el ser humano habría tomado también del árbol de la vida y hubiera quedado muerto eternamente, en pecado eternamente, separado de Dios eternamente. Y este Dios en misión toma la iniciativa y dice, no, eso no va a suceder. Porque en Génesis 3:15 ya tenía un plan para redimir a esta humanidad que había caído. Y dice, lo tengo que expulsar por gracia, porque de lo contrario, estas personas van a morir eternamente. Gracia. Gracia divina. Y gloria a Dios por eso. Es precioso cuando vemos la gracia de Dios actuando desde siempre. Y vemos a un Dios, sí, que pasa de un reino, más bien un ser humano que pasa de estar en un reino creado, ahora estar en un reino caído con un Dios tomando la iniciativa, yendo adelante para tomar sus propósitos. Y por gracia hace esta promesa. Vea Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Y lo que le está hablando Dios es a la serpiente, y el poder que está detrás de la serpiente es Satanás. Y lo que le está diciendo a la serpiente es, hey, serpiente, no solamente tú y el ser humano van a tener conflicto, sino la descendencia. Cuando habla de simiente, está hablando de descendencia. Sus descendencias van a tener conflicto, pero el descendiente de la mujer te va a herir. Te va a herir en la cabeza y te va a herir de muerte. Te va a aniquilar un día. Saben, este texto es conocido como el protoevangelio. La primera esperanza de redención para un ser humano caído. Y el texto, cuando uno lo lee, muchas personas lo leen y dicen, bueno, y yo lo que veo ahí es un pleito entre serpiente y mujer, pero no veo cómo el evangelio pueda estar ahí presente, cómo haya una promesa de redención para el ser humano ahí presente. Pero en la misma narrativa de Génesis nos va a mostrar que sí había una expectativa de los que estaban viviendo cerca de la época de que viniera un redentor que los redimiera ¿de qué? De la maldición que había sido dada no solamente a la tierra, sino del castigo que había venido sobre el ser humano. Acompáñenme a Génesis 5, por favor. Y esto es importante que lo podamos notar. Génesis capítulo 5, versículo 28. El contexto, ya tuvimos a Caín matando a su hermano Abel. Dios provee otro hijo para Adán y Eva que se llama Set. Y Set ahora tiene descendientes y uno de sus descendientes, versículo 28, Lamec. Dice, vivió 182 años y tuvo un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, ojo, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Cuando vemos ese texto, hay varias cosas que tenemos que resaltar porque sí saltan a simple vista. Número 1, Lamec está consciente de la maldición de Génesis 3. Vean que él dice que este hijo que le nace puede ser la persona que los redima de la maldición. ¿Cuál maldición? Génesis 3, es la única que hay hasta este momento en el contexto. Número 2, Lamec está esperando que un descendiente de la mujer sea el que rompa la maldición que fue dada por causa del pecado. Y espera que sea su hijo, descendiente de la mujer. Viene del mismo linaje de Adán y Eva. Y número 3,
lo que es notorio es que Lamec tenía una expectativa de que Noé pudiera eliminar la maldición. Ahora, todos sabemos en este lugar que Noé no eliminó la maldición. Eso es evidente. Pero Lamec tenía esa expectativa. Y sí, había una expectativa real de que el descendiente de la mujer tenía que llegar a existir. Ya desde Génesis 5. Y esto abre nuestros ojos a una realidad, porque esta es una promesa por la cual esperaron muchísimos años los antiguos hasta que fue revelada en Jesucristo. Pero vivieron expectantes de ver el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 de que Dios iba a levantar a ese descendiente de la mujer y que iba a aplastar y que iba a revertir los efectos de la caída que se había sufrido producto del pecado. Sabemos que no fue Noé porque las consecuencias del pecado siguieron siendo devastadoras. Vea el capítulo 6, ahí mismo, página siguiente en sus Biblias, o misma página, versículo 5. El ser humano sigue llenando la tierra y dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y vemos a un ser humano totalmente inclinado hacia la maldad, inclinado al pecado. Consecuencias devastadoras que ameritaban y que hacían anhelar aún a Lamec, estando cerca del evento de creación, hacían anhelar a un Lamec que ya esta maldición se acabara. Y lo más maravilloso de esto es que la promesa que Dios hizo no se iba a ver en nada afectada por el juicio del diluvio que Dios da. En nada. El propósito del ser humano no se iba a ver afectado en nada. Acompáñeme a capítulo 9 para que veamos lo que Dios le dice a Noé y a su descendencia. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar, y en su mano son todos entregados. Y vemos una vez más los mismos dos mandatos que le había dado ¿a quién? A Adán y Eva. Sean fecundos, multiplíquense, y cuando dice que el terror va a estar sobre lo creado que es, tiene que sojuzgar y ejercer dominio. Y el juicio por medio del diluvio no afectó en nada ni el propósito de Dios ni la misión de Dios de redimir la humanidad. En absolutamente nada lo afectó. Y cuando llegamos a capítulos 10 y 11, lo que vemos es que una vez más el ser humano desobedece el mandato divino. Una vez más lo hace. Vamos a capítulo 11 para que podamos ver eso. Capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Pasa el diluvio, salen del arca, empiezan a poblar la tierra. Dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. ¿Qué están quebrantando? ¿El mandato de qué? Llenar la tierra. Ahora se quieren establecer en un punto específico, tirar una torre para arriba y hacerse un nombre famoso para que no sean ¿qué? Esparcidos. Y aquí viene el juicio de Dios de nuevo.
Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Versículo 6, y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor, ojo, los dispersó desde allí por la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. Dios tenía un propósito que le revela al ser humano y Dios se encarga ¿de qué? De cumplirlo. Y los esparce. Y lo que vemos en capítulo 10, que capítulo 10 de alguna forma, más bien cronológicamente es después del 11, pero en el texto obviamente por intenciones literarias está puesto ahí. Vean versículo 32 de capítulo 10, cuando está hablando de los descendientes de Noé y sus hijos, cuando termina esa gran lista dice, estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, ojo, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Y ahora, después del evento de Babel, son confundidos, ¿qué? Las lenguas, ahora todo el mundo habla un lenguaje diferente, es esparcido por toda la tierra, ¿y qué se forman? Las naciones. Y ahora sí, llegamos a capítulo 12, y aparece Dios llamando a Abraham para formar ¿una qué? Una nación. Una nación por medio de la cual él iba a bendecir ¿a quiénes? A todas las familias de la tierra. Y este Dios en misión, tomando iniciativa en toda la historia primitiva y después de el llamado de Abraham. Él tomando iniciativa, vez tras vez tras vez, sin cambiar su propósito original por el que creó al ser humano. Porque ahora que el hombre está caído, ahora que el ser humano está caído, su propósito es ¿qué? Redimirlo. Pero no con una estrategia diferente. No con una estrategia diferente. Cuando pensamos en esto, hermanos, y vemos un panorama tan claro de la Escritura, en donde podemos rastrear cómo desde el principio el propósito no ha cambiado, y cómo la caída no ha hecho que Dios eche para atrás su plan de que un día alguien reine y gobierne correctamente la tierra. Esto lo que tiene que hacer es maravillarnos de ver que el Dios que nos creó es el mismo Dios que llama, pero que sigue llamando con su mismo propósito para su gloria. No para ninguna otra razón. Se trata de su gloria, porque Él creó, porque Él estuvo ahí presente en medio de la caída y después de la caída sigue presente, salvando a pecadores. Y hasta ahí tenemos la primera parte. Dios, el Dios que toma la iniciativa o la iniciativa divina. Y en segundo lugar, lo que vemos es que esa iniciativa divina es para salvar personas de todas las etnias de la tierra. Óigalo bien, personas de todas las etnias o naciones de la tierra, como le queramos llamar, por medio de Jesucristo. Versículo 3 de Génesis 12 dice, en ti, la última parte, en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora vemos que este Dios toma iniciativa con este propósito, bendecir a las familias de la tierra por medio de ¿quién? De la simiente de Abraham. Vea Génesis 18:18. Sabemos que es la simiente de Abraham porque la progresión del texto nos lo muestra. Génesis 18:18, cuando Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra, vean lo que dice el texto. Versículo 17, perdón. Pero el Señor dijo,
¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se vuelve a repetir esta promesa de bendición para las familias de la tierra. Y cuando llegamos a capítulo 22, vaya conmigo, capítulo 22, igual versículo 18. Después del acto de obediencia en medio de la prueba de su fe con su hijo Isaac, versículo 18 dice, en tu simiente, hablándole a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todas en su simiente. ¿Por qué por medio de la simiente de Abraham? Bueno, porque ya vimos y demostramos que es la misma simiente prometida en Génesis 3:15. Y podemos rastrear esa simiente hasta Abraham. Y el desarrollo suena más o menos así. Vemos de Adán a Set. Luego vemos de Set a Noé. De Noé vemos a Sem. De Sem vemos a Taré, el padre de Abraham. De Taré vemos a Abraham. Y luego de Abraham viene su descendencia en Isaac, en Jacob. De Jacob, Judá. De Judá vemos a Isaí. Isaí, el padre del rey David. Y de David hasta los días de Jesucristo. Jesucristo, descendiente de Abraham, descendiente de David, según la genealogía de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. Y vemos un rastro desde la simiente de la mujer hasta Jesucristo, pasando por Abraham, simiente de Abraham. Y esto lo reafirma el texto de Gálatas 3:16. Vaya conmigo a Gálatas 3:16. Carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin o con el propósito de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y vemos que no era a las simientes de Abraham, hablando de todos sus descendientes, era a su simiente, y en su simiente hasta llegar ¿a quién? A Cristo, el que podía redimir a la humanidad de los efectos del pecado, el único que podía redimir al ser humano de la maldición de la ley. Jesucristo. No era un plan alternativo para que ahora sí las naciones llegaran a conocer la salvación que es del Señor. ¿Por qué? Porque vean que estamos hablando de que Abraham es anterior a la nación de Israel y le fue hecha una promesa para hacer bendición a todas las familias de la tierra, y el vehículo que Dios iba a utilizar para bendecir las familias de la tierra era la nación de Israel, de quien iba a venir el Mesías y con quien tiene propósitos todavía en el futuro. Pero lo que estamos viendo es que el plan no era Israel, hermanos. El plan era las familias de la tierra desde el inicio. No había plan B. No fue que Israel falló y se abrió la salvación para el resto del mundo. Siempre la salvación fue para todas las familias de la tierra. Nunca hubo un plan distinto en la mente y el corazón del Señor. Y por eso es que después de que empezamos a ver esta promesa y empezamos a rastrearla en el resto de la Escritura, empezamos a maravillarnos también de cómo el Señor garantizó su redención. Porque la garantizó. Primero, por la promesa hecha a Abraham.
Pero para poder perpetuar la promesa hecha a Abraham, segundo de Samuel 7, le hace un pacto a David para que un descendiente de David siempre se siente en el trono a gobernar. Y todos sabemos que actualmente en Israel no hay un rey gobernando descendiente de David. Pero un día va a regresar el descendiente de David y se va a sentar en el trono y va a gobernar en esta tierra y por la eternidad. Y hizo el pacto davídico, ¿para qué? Para garantizar esa promesa de que iba a poder haber un descendiente ahí, descendiente de Abraham, descendiente de David. Y luego hace un nuevo pacto en Jeremías 31, garantizando que iban a poder obedecer las personas de este pueblo. ¿Por qué? Porque iba a poner su ley en sus mentes y corazones. Iban a poder obedecer al Señor. Dios tomando iniciativa para salvar gente de todas las etnias de la tierra para su gloria. Y lo que vemos en los pactos es que lo que hacen es perpetuar y garantizar que el cumplimiento de la promesa hecha a la mujer y hecha a Abraham. Y yo sé que esto es muy panorámico, pero hermanos, maravíllese de contemplar la gloria del Señor desde su creación y ahora viéndola en su redención. Y estando en su redención por su gracia para su gloria. Y por eso es que hablamos de... Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Gracias. Por eso es que vemos en el plan de salvar, vemos redención y restauración. Y cuando hablamos de redención, estamos hablando de que Dios trae redención por medio de ¿qué? Del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y Jesucristo vino a morir para redimir ¿a quién? Al ser humano de su estado caído, de su pecaminosidad, y hacerlo un hombre nuevo, hacerlo una nueva criatura en Cristo. Y sobre esta base de la reconciliación, ahora para con Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, es que hay una esperanza de redención futura. Y no sobre ninguna otra base, es sobre la base de la obra de Cristo. Saben, cuando pensamos en esto y lo conectamos con el deseo de que el ser humano gobernara la creación de Dios, tenemos que ver las palabras con las que inicia su ministerio Juan el Bautista, con las palabras con las que inicia su ministerio Jesús, y la primera misión que les da a sus apóstoles para ir por el mundo. Y vamos a ir un momento a Mateo para ver estas tres cosas rápidamente. Y ya casi llegamos a la aplicación. Pero es precioso ver a Dios en misión. Mateo capítulo 3, hermanos. Versículos 1 y 2. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse. ¿Y cuál es la razón del arrepentimiento? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista preparando el camino ¿de quién? Del rey. De ese rey que va a gobernar y que va a someter todas las cosas con su justicia. Capítulo 4, versículo 17. Vemos a Jesús iniciando su ministerio y dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo llamado de arrepentimiento para una humanidad pecadora, de un Señor que estaba viniendo ¿a qué? A recordarle a las personas que sí, que iba a haber un rey y que su propósito se iba a cumplir. Capítulo 10 de Mateo. Y este es Jesús enviando a sus 12. Capítulo 10, versículos del 5 al 7. Dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo,
no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos a este Señor manteniendo su expectativa del reino. No ha cambiado, no cambió y no va a cambiar. Porque Él va a volver a reinar. Estamos expectantes de que Él vuelva y establezca su reino. ¿Por qué estamos expectantes de eso? Vaya conmigo a Mateo 25. Versículo 31. Ahora Jesús va a mencionar su segunda venida y vea lo que dice. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y ese Señor se va a sentar en su trono. Y mientras eso sucede, lo que está haciendo es salvando a personas por medio de la locura de la predicación del Evangelio, como lo hemos estado viendo en Corintios. Y sí, hermanos, Dios hace esa promesa, ¿para qué? Para que hoy nosotros podamos entender que este Evangelio que vivimos o que se supone que deberíamos estar viviendo es el mismo Evangelio que tenemos que predicar, porque Él está en misión y por su iniciativa es que nosotros tenemos este mandato. Alguien una vez dijo que la misión no existe por causa de la iglesia, sino que la iglesia existe por causa de la misión. Y eso tiene todo el sentido. No es que la misión existe porque Dios iba a crear una iglesia, había que ponerla a hacer algo, no. Más bien la iglesia existe porque Dios tenía una misión y tiene una misión. Y es la razón por la que la iglesia en todo el mundo existe, para llevar a cabo la misión de este Dios de llamar a pecadores al arrepentimiento por medio del Evangelio. Y eso nos lleva al último punto, viendo la redención, en la anterior. Viendo la redención, terminamos en la restauración de todas las cosas. Porque sí, las cosas no van a ser aniquiladas, hermanos. No es que lo que existe va a dejar de existir. Lo que la Biblia nos enseña es que las cosas van a ser restauradas. Vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Y esta esperanza preciosa, espero que nos termine de alentar esta mañana de ver el plan de salvación de un Dios en misión. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, Génesis 3, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, ojo, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es, esta creación, no refiriéndose a los seres humanos, refiriéndose a lo que usted puede ver,
montañas, árboles, animales. Dice, fue sometida a vanidad. Génesis 3, ya lo vimos. Y esta creación, de una forma que no podemos entender, dice que gime a una para ser, ¿qué? Redimida, para ser renovada, para ser restaurada, para ser hecha algo totalmente nuevo, cielo nuevo y tierra nueva, porque está bajo maldición la tierra, por causa del pecado del hombre. Y dice también que nosotros también estamos con esa esperanza de ¿qué? De ver, ojo, no nuestras almas redimidas, porque ya eso sucedió en la cruz, amén. Dice nuestros cuerpos redimidos. Lo que quiere decir es que no está hablando de una redención espiritual, está hablando de una redención total, incluyendo nuestros cuerpos, donde un día no solamente vamos a ser libertados del poder del pecado que antes nos dominaba, que ya no nos puede dominar, sino que vamos a ser libertados de la presencia de pecado en nuestros propios cuerpos mortales. Y ya no más batalla contra el pecado, y gloria a Dios por eso. Qué esperanza más preciosa da la historia de la salvación. Ahora sí, por favor, siguiente diapositiva. Un Dios que crea, un ser humano que desprecia el mandato divino, pero un Dios que hace una promesa para redimir a esa humanidad, para poder redimirla y para poder en el futuro, con una esperanza preciosa, restaurarla por la eternidad. ¿Y sabe para qué? Para su gloria. Y quiero leerle lo que dice nuestra perspectiva bíblica de la misión. Vean, dice, en la Biblia Dios está activamente llevando a cabo un plan global de reconciliar todas las cosas consigo mismo, bendecir las naciones con su salvación en Cristo y traer adoración a su gloria. La iglesia fue creada para trabajar por este propósito al acercarse a las naciones con el evangelio. Y esa es la historia bíblica de la misión de principio a fin, y vamos para que vean cómo termina en Apocalipsis 7, que nos da un cuadro precioso de ver lo que pasa con estos redimidos de todas las naciones. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con sus vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Nuestro Dios está en misión, iglesia. ¿Saben? La misión no es el fin último que tenemos como iglesia. La misión es un medio para que gente de todas las naciones, incluyendo la nuestra, un día esté delante del trono adorando al Cordero, como hoy por gracia usted y yo tenemos seguridad de que vamos a estar allí. Es un medio, no es el fin. El fin es su gloria, es su adoración. Todo es para su gloria. Y ahora sí, ¿cómo aplicamos esto? Si al ver el panorama divino y ver la perspectiva bíblica de un Dios que desde el principio, ya con su creación, tenía una misión y se ha propuesto cumplirla para su gloria hasta el fin de los tiempos, ¿cuál es nuestro compromiso hoy con la misión?
Y no quiero que, de nuevo, no quiero que piensen, no, pero yo no soy llamado a ir a la nación. No, yo no le estoy diciendo que salga de su tierra y su parentela. Eso se lo dijo el Señor a Abraham. Yo estoy diciéndole aquí, y aquí es donde tenemos que ver cómo esta iniciativa en serio nos mueve a nosotros y nos impulsa a nosotros por un mandato divino en Mateo 28, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y subraya eso, el verbo ahí no es ir. El verbo en griego es hagan discípulos, y es un imperativo. Y cuando dice que hagan discípulos, o sea que llevemos a personas al conocimiento de Dios, al arrepentimiento y fe, y que le enseñemos todas las cosas que Él ha mandado, el primer escenario en el que podemos pensar es en casa. No tenemos que ir allá al otro lado del charco primero, no, primero en casa. Y empezar a preguntarnos cómo desde la iniciativa divina estamos cumpliendo nuestro mandato misional de hacer discípulos a quienes tenemos en el hogar. Cómo estamos literalmente predicándole el evangelio a nuestros hijos. Saben, nosotros venimos de una tradición en este país, venimos de una tradición católica romana. Y como cualquier tradición, las tradiciones piensan que si papá y mamá son de esta creencia, entonces los hijos ¿qué? Son de la misma creencia. Bíblicamente eso nunca va a ser así. Usted y yo, los que somos padres, tenemos la responsabilidad de transmitir el evangelio a nuestros hijos, confiando en que el Señor les va a conceder arrepentimiento y fe, pero es lo que toda la vida vamos a hacer los discípulos, procurar con todas nuestras fuerzas hacer los discípulos de Jesucristo. Escúchelo bien. Yo sé que tal vez muchos de ustedes tienen la posibilidad de darle la mejor universidad, la mejor carrera y los mejores deleites temporales de este mundo, que tal vez no son malos en sí mismos, pero si usted les da la mejor carrera y no los evangeliza y los hace literalmente estar constantemente en la palabra de Dios, haciendo los discípulos de Cristo, usted fracasó en su labor como papá. Y yo también. Quienes tenemos personas cerca, porque todos, ojo, el discipulado es un tema de influencia, iglesia. Hablo de los papás porque aquí vemos papás y aquí hay niños que yo tengo la convicción que el día de mañana van a ser los próximos pastores y misioneros que este mundo necesita, porque los necesita el mundo, porque la misión existe para eso. Pero al final el discipulado es un tema de influencia. Todos aquí en este lugar, no importa lo que usted haya estudiado, no importa lo que usted piense de usted mismo, todos tenemos la capacidad de influenciar a otros. No hay nadie en este salón que no tenga la capacidad de influenciar y transmitir vida. Constantemente lo hacemos y otros lo hacen con nosotros, consciente o inconscientemente. Y hay una responsabilidad que tenemos para con un Dios en misión que está resuelto a salvar a personas de todas las etnias de la tierra, de ejercer influencia, y no cualquier tipo de influencia. No es que usted sea un influencer para que la gente lo siga, como es lo común hoy en día. No es que usted hable de temas motivacionales para que la gente pueda lograr las metas en su vida, que no está mal en sí mismo si alguien lo hace. Es que las personas puedan realmente constantemente llevar el evangelio a otros, porque esa es la necesidad principal del ser humano. Saben, muchas personas han escrito de la misión y yo no voy a repetir todo lo que se ha escrito de la misión a lo largo del tiempo, pero hay una máxima. ¿Cuál es la necesidad mayor del ser humano en la tierra? Cristo, el evangelio. No importa si usted le da alimento, techo, vestido, educación, si no tiene a Cristo, está perdido eternamente. Y lo que hemos visto en las misiones bíblicas a lo largo del tiempo es que la gente que empezó a predicar el evangelio, sí, también llevó el alimento, el techo y el vestido, pero esto como una consecuencia del evangelio y no al revés. Porque el punto del Señor no era mejorar las condiciones de la humanidad desde el punto de vista terrenal, era cambiar su condición espiritual.
Y lo que estoy diciendo no es que no hay que hacer lo segundo, pero no faltando a lo primero. Esto no puede perderse de vista. Ustedes y yo necesitamos llevar el evangelio. Y tenemos que llevarlo a todo lugar donde vamos, hermanos. Y obviamente no solo lo llevamos con nuestras voces, lo llevamos con nuestro testimonio. Por eso es que estamos predicando Corintios. Porque una iglesia que no está santificada no puede influenciar en un mundo que no logra distinguir entre ellos y los otros. Porque necesitamos reflejar a Cristo. Necesitamos urgentemente cumplir el propósito para el cual fuimos salvos. Saben, yo no me puedo imaginar delante del juicio del trono blanco diciéndole al Señor, hasta pensarlo me da pena. Señor, sí, yo sé que me alcanzaste para llevar el evangelio a otros, pero sí, la verdad es que no supe cómo. Vieras qué vergüenza me dio. Y es que me daba miedo porque la gente me veía muy raro, Señor. ¿Qué excusa le vamos a poner al Señor de no cumplir la misión que no solamente nos rescató de la condenación eterna, sino que nos habilitó para llevar a cabo la misión? Recuerde eso siempre. Usted y yo fuimos habilitados para cumplir esa misión. Dios no nos está pidiendo algo con lo que no nos capacitó para que podamos llevarla a cabo, hermano. Ni siquiera es en nuestras fuerzas. Él nos lo dio todo. Nos dio el mensaje. Nos dio su Espíritu Santo que nos da valentía para predicar el mensaje. Nos dio los recursos para ir donde tenemos que ir para predicar el mensaje. Esta iglesia necesita estar en misión. Saben, a veces se confunde. Una vez alguien me preguntaba que por qué no teníamos ministerio de evangelismo. Porque las iglesias no deberían tener ministerio de evangelismo, porque todos deberíamos estar evangelizando. No los 10 que llegan para ir a visitar el pueblo a la redonda de la iglesia. Aquí todos somos llamados a predicar el evangelio. La iglesia no necesita un equipo de evangelismo. La gente lo que necesita es cristianos comprometidos con la misión, saliendo a evangelizar a cualquier lugar que vayan. Esta iglesia no va a tener un ministerio de evangelismo. Vamos a tener cursos de evangelismo. Sí, porque necesitamos crecer en entendimiento del evangelio y cómo compartirlo. Pero no vamos a tener ministerio de evangelismo. Porque el día que hagamos eso, creamos una isla y, como ha pasado en otros contextos, le decimos a la gente, bueno, el que quiere evangelizar, allá está el hermano, vaya al ministerio. Eso no existe en la Biblia. Todos somos llamados al evangelismo. Y yo creo que el Señor, hermanos, una vez más, por medio de estas concientizaciones, lo que quiere hacer es animarnos. Al contemplar, al ver ese panorama precioso del despliegue de su gracia, desde Génesis hasta Apocalipsis, viendo cómo Él se propuso hacer esto, nos quiere animar para que salgamos a hacerlo. Y yo sé que usted se pregunta honestamente en la silla, ¿pero cómo lo hago? Conversemos, pero no se quede con el cómo. Acérquese y hablemos de su contexto. En cada contexto usted tiene retos distintos. El mensaje no cambia, pero cada contexto tiene retos distintos. El que es padre tiene retos de padre, el que no es padre tiene retos de soltero. El que está en una empresa tiene retos de estar en la empresa. El que hace teletrabajo tiene retos al no ver a sus compañeros nunca para hacer lo mismo. Todos tenemos un contexto al que tenemos que literalmente estudiar y esforzarnos por implementar la misión de Dios. Porque es la misión de Dios. Y quiera el Señor, hermanos, que este ánimo, porque es un ánimo, amén, que este ánimo nos mueva. Y de nuevo, comenzamos en casa. Y si usted tiene personas en casa, ahí está su círculo de influencia. Si no le hablamos a nuestras mamás, que las amamos y que les tenemos confianza, menos le vamos a ir a hablar al compañero de trabajo. Ahí es donde podemos empezar. Su mamá no lo va a dejar de amar nunca. Y si lo deja de amar porque va a ser el evangelio, gloria a Dios, su recompensa va a ser grande en los cielos. Eso promete el Señor. Pero su mamá se le va a pasar rápido el enojo. Anímese. Si no sabe cómo, acérquese. Pero no deje que el tiempo siga pasando
¿Sabe qué es lo peor? Que la gente que amamos está pereciendo sin Cristo. Y eso no es culpa nuestra. La gente se pierde por su propio pecado. Pero qué triste pensar que yo nunca les prediqué el Evangelio para que pudieran realmente considerar y ver lo maravilloso que es la salvación del Señor. Padre, te agradecemos esta mañana por tu palabra. Hoy un poco distinto a lo que normalmente hacemos, pero gracias por mostrarnos de una forma tan clara, Señor, cómo desde el principio tu plan ha sido redimir a esta humanidad que tenía un propósito y lo sigue teniendo, y que para cumplirlo tiene que ser redimida y restaurada. Señor, no tenemos palabras para agradecer tu gracia, y nos conmueve saber que un día delante de tu trono vamos a ver personas de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las etnias, en todos los idiomas, cantando juntos y adorando al Señor de quien es y a quien pertenece la salvación. Ayúdanos a comprometernos con tu misión. Como decíamos al inicio, si tú estás en misión, Señor, entonces nosotros como tu iglesia también estamos en misión. No hay forma de que no podamos estarlo, Señor, y por favor ayúdanos. Te lo pedimos, Señor. No queremos ser cristianos tibios. No queremos ser cristianos indiferentes que creen que ya obtuvieron lo que necesitaban y no darle a otros lo que ellos también necesitan, Señor. Si realmente te amamos a ti, es una evidencia, Señor, al amar al prójimo. Y la mejor forma de amar al prójimo es llevando las buenas nuevas de la salvación. Danos convicción como iglesia, permítenos animarnos unos a otros para que esto sea una realidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.